apóstol Pablo le llamó la espada del Espíritu, y creo que ustedes ya saben cuál es. ¡La palabra de Dios! Correcto, la Biblia no nos cuenta mucho acerca de la niñez de Jesús, pero lo poco que nos dice es suficiente para concluir que desde niño era un estudioso de las Escrituras. Cuando Jesús cumplió 12 años, acompañó a sus padres a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Al terminar los días de la fiesta, sus padres salieron de regreso a casa. José y María caminaron un día entero pensando que Jesús iba entre los compañeros de viaje. Después lo buscaron entre los familiares y conocidos, pero no lo encontraron. Entonces volvieron a Jerusalén para buscarlo, tardando un día más en su regreso. Al día siguiente encontraron a Jesús en el templo, en medio de los maestros de la ley. ¿Y qué hacía Jesús ahí? Escuchaba a los maestros y les hacía preguntas, pero los maestros también le hacían preguntas a él, y todos estaban admirados de su inteligencia y de las respuestas que daba a las preguntas que le hacían. ¡Claro! Porque era un experto en la palabra de Dios. Sí, y eso que solo tenía 12 años. Cuando tuvo 30, después de ser bautizado por Juan, fue llevado por el Espíritu al desierto de Judea, donde en su condición humana más débil fue tentado por Satanás. Pero Jesús usó su arma secreta. Cuando fue tentado por el apetito, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ante la tentación por la presunción, escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Y finalmente, al verse tentado con los reinos y la gloria del mundo, vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. ¿Lo notan? Para cada ocasión hubo un escrito está. Y así fue que con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, logró vencer al león rugiente, haciéndolo huir como un temeroso gatito. ¿No creen que vale la pena mirar de dónde sacó Jesús esos escrito está y qué significaban para él? Por eso la pregunta de esta semana es: ¿cómo consideró Jesús la Biblia y qué enseñó acerca de ella? En primer lugar, la aceptaba totalmente. Muchas personas creen y enseñan que el Antiguo Testamento está abolido y que después de la cruz el cristianismo se rige por el Nuevo Testamento únicamente. Nada más lejos de la realidad. No podemos considerar el Antiguo Testamento como si fuera un hombre que envejeció, enfermó y murió. Y luego llegó otro más joven para reemplazarlo. La palabra de Dios no se envejece, no pierde validez, no puede ser sepultada por el hombre. Cuando el salmista escribió: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra, aún no existía el Nuevo Testamento. Cuando Isaías escribió que la hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, lo que se conocía como palabra de Dios son los libros que hoy hacen parte del Antiguo Testamento. La escritura que Jesús estudió desde niño, con la que se sostuvo y predicó durante todo su ministerio terrenal, es lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Noten lo que Jesús dijo a sus discípulos después de la resurrección. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esas tres categorías que menciona Jesús era la forma como los judíos dividían y aún dividen la Biblia. La ley es la Torá, compuesta por los 5 primeros libros de la Biblia, que fueron escritos por Moisés. Los profetas son los Neviim, 8 libros donde destacan los escritos de los profetas mayores y menores. Y lo que Jesús llamó los Salmos era una forma común de referirse a los escritos o los Ketubim, compuestos principalmente por los libros poéticos e históricos. Es decir, lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos es que lo que Él estudió y enseñó toda su vida
fue la totalidad de la escritura conocida hasta ese momento, nuestro amado Antiguo Testamento, lo que los judíos llaman la Tanaj, que no es más que un acróstico con las iniciales de las 3 categorías mencionadas. ¿Acróstico? ¿Qué es eso? Es cuando con las iniciales de las palabras armamos otra o damos un mensaje. Por ejemplo, la palabra paciencia la podríamos definir como preservar el amor y la comunión, incluso en cuarentenas insoportables y aburridas. El Antiguo y el Nuevo Testamento son las columnas sobre las que descansa el Evangelio. Si quitamos una de esas columnas, el Evangelio se tuerce. En segundo lugar, la tenía como norma de vida. Es común escuchar que Jesús vino a dar nuevas normas y leyes, aboliendo así los mandamientos dados por Moisés y los demás profetas. Pero en el Sermón del Monte Jesús declaró: No penséis que yo he venido a poner fin a la ley de Moisés y a las enseñanzas de los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su verdadero sentido. Jesús entendía las Escrituras como la norma de vida por la cual Él se regía, y nosotros debemos regir nuestras vidas. Cuando Él decía: Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No estaba dando nuevas instrucciones, sino dándole el verdadero sentido a lo ya escrito. Y al ser interrogado sobre la norma más importante: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús recurrió nuevamente a las Escrituras y de hecho concluyó su respuesta diciendo que de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. En tercer lugar, la consideraba como real y verdadera. Además de aceptar la totalidad de la Biblia como palabra de Dios, base de toda doctrina y norma autorizada para nuestra vida, Jesús la consideraba un libro histórico. Muchos dicen que el relato de Adán y Eva no es más que un mito, o que la historia del arca de Noé es tan solo una fábula. Pero en Marcos 10:6, Jesús se refirió a Adán y Eva como personas reales, y en Lucas 17:26 y 27 habló del arca de Noé como una historia real. De igual manera, habló de Sodoma y Gomorra, la mujer de Lot, Elías, Eliseo, Jonás y muchos otros. O sea que a Jonás de verdad se lo tragó un pez. Y también es verdad que lo vomitó. ¡Qué asco! Así es, se refirió a sus personajes como personas reales, que vivieron en lugares reales y que se involucraron en hechos reales. No tiene sentido llamarnos cristianos si no creemos en aquel que dijo: Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Y en cuarto lugar, enseñó a obedecerla y a predicarla. Los escritores del Nuevo Testamento, siguiendo el mandato de Jesús, abordan la Biblia de la misma forma que su maestro. No encontramos nada en ninguna parte que estos hombres hayan hecho o dicho que desafíe la autoridad o la autenticidad de cualquier parte de la Biblia. Por el contrario, en el Nuevo Testamento encontramos más de 2.600 referencias específicas del Antiguo Testamento, que es el fundamento sobre el que descansan las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. La Biblia no es un buffet de ensaladas en la que podemos escoger lo que nos gusta y rechazar lo que nos desagrada. La Biblia dice acerca de sí misma que toda la Escritura es inspirada por Dios, y toda es toda, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Fue por el poder de la palabra que fueron creados los cielos y la tierra en el Antiguo Testamento. Fue por el poder de la palabra que Cristo venció la muerte, resucitando al tercer día en el Nuevo Testamento. Y ese mismo poder de la palabra está disponible para nosotros hoy, para liberarnos, para restaurarnos, para darnos paz, seguridad, salvación y vida eterna. Porque, paradójicamente,
Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento está escrito que la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos esta serie titulada Cómo interpretar la Biblia. Te invitamos a adquirir el mejor libro para complementar estos estudios, Entender las Sagradas Escrituras, escrito por George W. Reed. Adquiérelo en... ¿Tú vas a estudiar la lección o vamos a ver el culto de nosotros? ¿Ese es el culto de nosotros? Gloria a Dios, gloria a Dios. En esta hora, hermanos, queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Deseamos desearles un feliz sábado. Vamos a comenzar nuestro culto de adoración cantando. Así que vamos a tener nuestro servicio de canto y allí donde tú te encuentras, te pedimos que puedas adorar a Dios. Queremos que podamos unirnos en esta adoración y podamos glorificar al Dios Todopoderoso. Así que adelante, Melanie, vamos a adorar todos juntos. Eres la perla de valor, eres la rosa de Sarón, eres mi Salvador.
Gloria a Dios. El único digno de alabanza y de adoración es Jesucristo. En esta hora me encuentro desde la puerta de mi hogar en Moca, teniendo este video, este culto de adoración, y tengo el honor de presentar a un pastor que aprecio mucho, que quiero mucho, el pastor Jesús Vega. El pastor Jesús Vega actualmente es capellán de la Academia Adventista de Caguas. El pastor Jesús Vega actualmente asistente pastoral de la Iglesia Adventista de la Esperanza, y también es director de una de las zonas juveniles en el área este. En el este no se divide por federaciones, se dividen por zonas. Así que él tiene el privilegio de ser uno de los que dirija una de las zonas. Pero ¿por qué te encuentras en la puerta, pastor? ¿Por qué estás en la puerta? Porque el texto bíblico, la lectura bíblica de esta mañana se encuentra en un versículo conocido en el libro de Apocalipsis. Y yo te invito allí donde tú estás, en tu casa, en tu cuarto, en tu sala, en el lugar donde te encuentres, en tu carro, te invito a que puedas abrir tu palabra, a que puedas abrir la Biblia y dejes que Dios te hable en esta mañana una vez más. Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Apocalipsis capítulo 3, verso 20 dice: he aquí, escúchalo bien, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Antes que el pastor Jesús Vega pueda tener este tema, allí donde te encuentras, quiero invitarte ahora. Dios Todopoderoso, en esta mañana nos unimos para tener este culto de adoración a ti. Y queremos abrirte la puerta de nuestra vida. Queremos abrirte la puerta de nuestro hogar. Queremos abrirte la puerta de nuestra familia para que tú puedas entrar, Señor. En esta hora, háblanos a través del pastor. Yo lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te use, Jesús. Amén, amén. Para mí es un placer, ¿verdad? Y le damos un saludo a cada uno de los hermanos de la iglesia de Guerrero y Aguadilla. Estamos muy contentos, ¿verdad que sí? De estar compartiendo con cada uno de ustedes. Ya Shaquille me dio una presentación, así que ya podemos ver esa parte. Doy un caluroso también saludo de mi esposa, ¿verdad? Que está por ahí en la casa también, así que ella les da un saludo a ustedes. Y el título del tema de esta mañana es ¿en serio? ¿En serio? Y esto es una aseveración que muchos de nosotros podríamos, nos resulta familiar, ¿verdad que sí? De alguna manera u otra, porque nosotros lo utilizamos mucho. Cuando nosotros estamos hablando y no podemos creer algo, cuando algo es wow, o cuando algo es muy pushy, o cuando tenemos diferentes circunstancias, ¿verdad? Nosotros nos hacemos esa pregunta, ¿es en serio? Y en diferentes circunstancias nosotros nos hacemos esta pregunta, ¿en serio? Y es una aseveración la cual utilizan mucho los jóvenes hoy en día, también los adultos la utilizan. Esta palabra de ¿en serio? Y es interesante notar que en estos últimos, ¿verdad? Este último mes ya básicamente aquí en Puerto Rico, pero de mucho antes, esto es algo a nivel mundial, el COVID-19 es una realidad y debido al auge que ha tenido este virus, ¿verdad que sí? Nosotros podemos ver las diferentes medidas las cuales se han tomado, no tan solo aquí en Puerto Rico, sino también a nivel mundial. Una de las cosas las cuales hemos visto aquí en el pueblo de Puerto Rico, ¿verdad que sí? Que ha tomado el gobierno, es la medida de las tablillas. Nosotros vimos la semana pasada, si su tablilla era par, usted tenía que salir los lunes, miércoles y viernes. Si su tablilla era impar, usted salía martes, jueves y sábado. Así que eso es una de las medidas las cuales se han tomado y a veces nosotros decimos, ¿es en serio? ¿Pero para qué? Otra de las medidas las cuales se han tomado son los toques de queda. Los toques de queda han cambiado de hora, ¿verdad que sí? Al principio era a las 9 de la noche y luego de eso cambió todo. Y en vez de las 9 era las 7.
la semana pasada, después tuvimos algunos días, ya fuera domingo, lunes, por ahí, pero ya nuevamente la gobernadora nos cambió la hora para las 7 nuevamente de nuestro toque de queda. Y también otra de las cosas las cuales hemos visto son los centros comerciales. Todo se ha visto cerrado. Hemos visto diferentes cosas las cuales han estado sucediendo debido a que hay un virus, el cual es un peligro. Entonces, en medio de todo esto se encuentran personas, y tal vez usted es uno de estos, que en medio de todo esto están trabajando desde sus hogares, ¿verdad? Desde sus hogares ellos pueden realizar sus trabajos. Están aquellos los cuales son profesionales de la salud que tienen que arriesgar sus vidas, ¿verdad? Arriesgarse todo y tener que ir allí al hospital, a tener que presentarse, ¿verdad? Y trabajar. Y muchas gracias, ¿verdad? Si hay algún enfermero o si usted conoce a algún familiar de ustedes, estamos muy agradecidos con todos los enfermeros. Están aquellas personas las cuales no pueden trabajar desde su casa y no cobran, ¿verdad? Y también, lamentablemente, también tenemos muchas restricciones en nuestra vida. Y ante todas estas restricciones que nosotros estamos atravesando, muchas veces nos preguntamos, ¿es en serio tanta restricción? ¿Es en serio todo esto? Pero hay algo muy importante y una de las cosas a las cuales vamos a estar hablando en el día de hoy, y es que el propósito de estas restricciones es la protección. Vuelvo y repito, el propósito de las restricciones es la protección. ¿Por qué no nos dejan salir mucho a la calle? Porque en contacto físico nosotros podemos contaminarnos del virus. Si nosotros estamos en los centros comerciales, el virus se propaga rápidamente. Así que es muy interesante notar, es muy interesante ver que a pesar de que puedan parecer que son restricciones, estas restricciones tienen un propósito y con el propósito de protegernos. Ahora, en nuestra área espiritual, así como el COVID es un virus el cual nos está atacando a nivel mundial a cada uno de nosotros, el virus del pecado es una realidad en nuestra vida, lo cual cada uno de nosotros podemos estar experimentando. Hemos experimentado desde el momento en que nacimos y desde la creación, desde después de la creación, que Adán y Eva pecaron, nosotros, la raza humana, hemos estado cargando con este virus, el cual tiene una solución, pero es bien fuerte y por nuestras propias fuerzas nosotros no podremos hacerlo. Y ante este virus, Dios nos da también ciertas restricciones, Dios nos da ciertas reglas a las cuales nosotros debemos seguir para que no nos contaminemos. ¿Cuáles son estas reglas? Estas reglas son las que aparecen en Éxodo capítulo 20, las cuales son los 10 mandamientos. Hay dos direcciones a las cuales nos dirigen los 10 mandamientos. Hay una dirección vertical, los primeros 4 nos hablan sobre la relación con Dios, ¿verdad? No vamos a entrar en detalle en ello. Y están los otros 6, los cuales son una relación horizontal, que es nuestra relación con las demás personas. Y Dios nos muestra estos mandamientos de manera tal que nosotros, cuando los cumplamos y cuando estemos agarrados de ellos y sigamos hacia adelante con ellos, nosotros podamos estar libres del virus del pecado. Ahora, hay una historia que me acuerda esto, y quisiera que me acompañe, si usted tiene su Biblia, al libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 3. Disculpen, capítulo 4. Génesis, capítulo 4. Y dice de la siguiente manera. A Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y por la voluntad del Señor he adquirido un varón. Así que vemos aquí que como parte de la creación, ¿verdad que sí? Dios le dijo al hombre y la mujer, a Adán y a Eva, que se reprodujeran. Ahora, en base a esto, aparece su primer hijo y nace Caín, una historia que nosotros conocemos muy bien. Y después dice, versículo 2, después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel era pastor de ovejas y Caín cultivaba la tierra. Así que vemos que estos dos hijos tenían unas identidades. La identidad de uno era cultivar la tierra y el otro era el lograr con las ovejas. Ahora, había un sacrificio que Dios había estipulado unas cosas. Así como Dios nos ha estipulado a nosotros los mandamientos, Dios le había estipulado algo a Caín y a todos los humanos, ¿verdad? En ese momento. Y para el sacrificio, para la limpieza de los pecados. Y es interesante notar que a pesar de los
las estipulaciones a las cuales Dios le había dado a la raza humana para ese entonces, ubicándonos en contexto, Caín hizo lo que le dio la gana y nosotros lo sabemos. Y vemos aquí, dice, versículo 3 del mismo Génesis capítulo 4. Andando el tiempo, sucedió que Caín llevó al cielo, al Señor, una ofrenda del fruto de la tierra. Y Abel también llevó algunos de los primogénitos de sus ovejas, de los mejores entre ellas, y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín, ni a su ofrenda. Y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Así que vemos aquí una cosa. Vemos que Dios había estipulado algo, pero Caín no siguió lo que Dios había estipulado. Y a pesar de la consecuencia que él tuvo por no seguir las estipulaciones, él estaba molesto con Dios, él estaba molesto con todo lo que estaba sucediendo. Y muchas veces en nuestra vida, Dios nos ha estipulado diferentes cosas y nosotros sabemos que están ahí, pero por X o Y razón no las queremos seguir, y cuando nosotros tenemos consecuencias, ahí es cuando a veces nos molestamos con Dios o nos frustramos o comenzamos a pensar diferentes cosas. Y es interesante notar que versículo 5, versículo 6 dice, y entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Así que vemos aquí que a pesar de que Caín había hecho las cosas mal, a pesar de que Caín un sacrificio el cual no era el que él debía estar ofreciendo, Dios se acerca a Caín, porque Dios se comunica con su creación, Dios se comunica con nosotros, Dios quiere que nosotros estemos bien, Dios quiere que tú estés bien. Y a pesar de que nosotros estemos mal, el Señor insiste en nosotros. Y sigue diciendo, versículo 7, si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta. Y aquí me quiero detener. Dice que el pecado está a la puerta, listo para dominarte. Sin embargo, su deseo lo llevará a ti y tú lo dominarás. Cuando nosotros vamos al original, lo que quiere decir en este versículo, lo que hace el pecado o cómo está el pecado, nos muestra aquí que el pecado está al acecho. Cuando nosotros vemos acecho, yo lo puedo comparar rápidamente. Cuando nosotros, a veces hay personas que entran a YouTube, yo antes entraba mucho a YouTube y veía cómo los animales salvajes atacaban a sus presas y todo eso, y vemos hay una peculiaridad del tigre, si mal no recuerdo, que el tigre, él está ahí atrás y él está acechando. Cuando se acecha, se tiene que hacer el menos ruido posible, ¿ok? Se hace el menos ruido posible, y cuando se hace el menos ruido posible es para atacar. Y se dice que el pecado está así mismo, acechando, y está poquito a poquito, y va poquito a poquito, y poquito a poquito, y cuando el tigre usted se da la vuelta, ya usted está frito básicamente, porque es lo que hace que se lo come usted. Sin darse cuenta, el tigre o su presa, básicamente la presa del tigre, es acechada, no es acechada, es ya capturada. Y de igual forma, Jesús, Dios, básicamente le está diciendo a Caín en este momento, mira, si haces el bien, Dios va a estar contigo. Pero si no, sabes que el pecado está acechando, el pecado está por allí mirando, el pecado está acechándote poco a poco. Y cuando menos tú te lo esperes, Él va a dominarte. Le está diciendo a Caín, está a la puerta. Y esto me lleva a mí a otro versículo que el pastor estuvo hablando, ¿verdad? Al inicio del versículo, nuestra lectura bíblica, que es una lectura que nosotros conocemos, poderosa, la cual aplicamos en muchas cosas, y es de mis versículos favoritos, Apocalipsis 3:20. Y Apocalipsis 3:20, cuando vamos a Apocalipsis 3:20, nos muestra y dice Jesús, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¡Wow! Esto es un versículo precioso. Pero antes yo soy bien visual y yo me imaginaba que fuera de la puerta de mi corazón, fuera de la puerta de mis decisiones, fuera de la puerta de mi vida, solamente se encontraba Jesús llamándome. Estoy aquí en la puerta, yo estoy aquí llamándote. Si tú me das la oportunidad de entrar, yo voy a entrar. Pero cuando yo voy a Génesis, Génesis me da la oportunidad de ver
que hay dos personas fuera. Hay dos personas las cuales están fuera de la puerta de mi vida, fuera de la puerta de mis decisiones, fuera de la puerta de mi vida. Está el pecado, número uno, acechando, que está calladito para dominarte y dominarme a mí. Y número dos, está el Señor explícitamente gritando y hablando que Él está a la puerta de nuestro corazón, que estoy aquí y quiero entrar. Porque ¿sabes qué? El pecado va a entrar de una manera sigilosa en nuestra vida para dominarnos. Y es muy importante que al abrir la puerta de nuestro corazón, nosotros podamos darle la oportunidad al Señor Jesucristo, porque si no, el pecado nos va a dominar a cada uno de nosotros. A la puerta de tu vida hay dos. Está Jesús gritándote que quiere entrar con el deseo de entrar, pero también hay otro que tiene el deseo de entrar, que es el enemigo. Es el virus del pecado a tu vida. Y es muy importante que nosotros estemos conscientes de esto, porque así como cuando las víctimas de los tigres, ¿verdad?, de estos animales salvajes, son acechadas y son dominadas cuando menos ellos lo esperan, el pecado nos va a dominar a nosotros si nosotros no aceptamos a Cristo en nuestros corazones. Como dije, el virus del COVID nos da a nosotros, al principio estuvimos hablando, ¿verdad?, de una manera sorprendente, y nos sorprende a nosotros, a las personas, ¿verdad?, las cuales tienen esto, lamentablemente. Y de igual forma, de acuerdo a Génesis capítulo 4, el pecado está acechando luego por dominarnos a nosotros, pero Cristo está de nuestro lado. Ahora, ¿será que para Dios hay un límite? ¿Será que Dios dice, no, yo voy a proteger a mi hijo hasta este límite? Yo no voy a seguir con él. ¿Será que eso existe en el plan de Dios? Quiero que me acompañen al libro de Jueces. Libro de Jueces, capítulo 13. Una historia que nosotros conocemos muy bien. Libro de Jueces, capítulo 13. Y es la historia de Sansón. Y en lo que los que tienen Biblia van buscándolo allí, vamos repasando y hemos visto que primeramente en nuestro Puerto Rico o a nivel mundial, ¿verdad?, tenemos diferentes restricciones, pero el propósito de esas restricciones es proteger nuestra salud. Y que de igual forma en nuestra vida espiritual hay un virus, como hoy en día hay un virus, el virus del COVID, pues espiritualmente hemos visto que hay un virus del pecado y Dios también nos ha dado unas restricciones para protegernos a nosotros, que son los mandamientos. Ante cada una de nuestras decisiones, ante la puerta de nuestra vida, nosotros, número uno, se encuentra Dios gritándonos fuera de nuestra puerta explícitamente, que tú puedes verlo, puedes sentirlo, que nos está gritando porque Él quiere entrar. Y número dos, se encuentra el enemigo y el pecado de una manera calladita, sigilosa, porque quiere dominarnos. Y aquí viene una historia. El poder, al poder de los filisteos. En Sora, poblado de la tribu de Dan, había un hombre llamado Manoa que no tenía hijos porque su mujer era estéril. Cierto día un ángel del Señor se le apareció a su mujer y le dijo: es un hecho que eres estéril y que nunca has tenido hijos, pero vas a quedar embarazada. Así que a esta familia le llega un mensaje y es que van a tener un hijo, y este hijo era Sansón, un hijo de la promesa, era escogido de antemano, desde antes de su nacimiento. Este muchacho había sido escogido por Dios. Y después de un tiempo, la esposa de Manoa, queda embarazada. Una vez queda embarazada, luego de eso, ellos tienen a su hijo, cumplen con cada una de las estipulaciones y nos muestra que versículo 24 de Jueces capítulo 13 dice: y la esposa de Manoa tuvo un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño crecía y el Señor lo bendecía. Y fueron los campamentos de Dan entre Sora y Estaol, donde el Espíritu del Señor
comenzó a manifestarse en él. Este muchachito era un joven el cual era nazareo, era escogido desde antes de su nacimiento. Los nazareos son aquellas personas a las cuales hacían votos y hacen votos, ¿verdad que sí? Y entendiendo que Sansón desde su niñez no iba a pasar navaja sobre su cabeza, haciendo un repaso, nosotros podremos ver que el pelo de Sansón era sumamente largo. Es tan largo el pelo de los nazareos que ellos se lo ponen así como bufanda. Usted lo puede buscar allí, como dicen, googlearlo. Y ahí en googleo usted busca el nazareo y le va a salir un nazareo. Y es interesante cómo el pelo ellos se lo ponen así en el cuello como de bufanda porque les crece bien grande porque no se lo han recortado. Hay muchos de nosotros que estamos sufriendo porque los barberos están cerrados, ¿verdad que sí? Pues Sansón no necesitaba de un barbero porque él tenía un voto nazareo y él tenía el pelo sumamente largo. Es interesante notar que Sansón allí en su pueblo, ¿verdad que sí? En el pueblo de Dios, él fue escogido desde antes de su nacimiento. Y no tan solo las personas lo sabían, no tan solo su familia, sino que físicamente la gente podía ver que él era un escogido de Dios. No tan solo porque él estaba siendo bendecido por Dios, sino que físicamente se podía notar. Así que podemos ver que Sansón era un completo adventista del séptimo día. El tipo no bebía vino, el tipo guardaba la ley, hacía todas las cosas bien. Dios se manifestaba en su vida y ante la vista de la gente admiraban a Sansón porque él era el que lo iba a comenzar a librar según la promesa que Dios había dado. Y socialmente hablando, las personas podían ver que él era bendecido por Dios y Dios se estaba manifestando de una manera especial en Sansón. Pero sabemos que Sansón tenía una debilidad y esa debilidad lo llevó de estar al tope a estar en el fondo. Luego de que nosotros sabemos que Sansón tiene diferentes mujeres, llega la última que se llamaba Dalila. Y esta mujer que se llamaba Dalila, es interesante notar que fue presionada para que le sacara el secreto a Sansón. Y en el momento, luego de varios intentos, ¿verdad que sí, fallidos, Sansón abrió su corazón y le dijo el secreto de por qué él tenía tanta fuerza, porque él era como era tan sobrenatural, y le reveló el secreto. Es interesante que Dalila corta los pelos de su cabeza y dice el versículo 20 de Jueces capítulo 16. Quisiera ir básicamente ahí porque es una historia que conocemos y el punto central dice: entonces le gritó Dalila a Sansón: Sansón, los filisteos te van a atacar. Y cuando Sansón despertó, creyó que podría escapar como otras ocasiones, pero no sabía que el Señor ya se había apartado de él. ¡Wow! Un hombre el cual estaba desde antes de su nacimiento escogido por Dios. Físicamente podían ver las personas que Dios lo bendecía a él en muchas cosas. Pero por ceder la tentación, no se dio cuenta que Dios se había apartado de él. ¿Sabes por qué? Porque como te conté ahorita, el pecado está al acecho en la puerta de tu vida, en la puerta de tus decisiones. Y si tú no te decides por Dios, cuando menos te lo esperes, el pecado va a dominarte a ti. Interesante notar que versículo 21 dice que los filisteos capturaron y le sacaron los ojos a Sansón. Porque él, sin darse cuenta, ya Dios se había alejado de él. ¿Hasta qué punto nosotros tendremos que llegar en nuestra vida? ¿Cuántas malas decisiones tendremos que tomar sin darnos cuenta de que Dios en algún momento u otro se puede alejar de nosotros? Y no es que Dios se haya alejado de nosotros, sino es que nosotros le hemos dado la oportunidad sigilosamente al enemigo de que entre en nuestra vida. Dios hoy, en Apocalipsis 3:20, como dije, al igual que el pecado, está a la puerta de nuestro corazón y nos dice: yo quiero entrar allí. Yo quiero entrar a tu corazón. Yo quiero cenar y quiero quedarme, quiero permanecer contigo. Pero la bola está en nuestra cancha. ¿Es en serio que Dios pone tantas restricciones? ¿Es en serio que hay 2 personas a la puerta de mi vida? Sí lo hay.
Pero Dios explícitamente te hace ver su deseo de querer estar contigo, de querer cenar contigo y entrar en tu vida para que tengas buenas decisiones. Muy interesante notar que luego de un tiempo, en el momento en que sacan a Sansón para burlarse de él, dice en versículo 28, que en ese momento Sansón clamó al Señor y dijo: Señor mío, acuérdate de mí. ¡Wow! Acuérdate de mí. Sansón tuvo la oportunidad en el último momento de su vida de clamar al Señor y decirle: Señor, acuérdate de mí. En el momento en que él hace la petición al Señor, dice que el Espíritu Santo descendió sobre él y mató más e hizo más al morir que lo que había hecho en toda su vida. Porque a pesar de que para nosotros en algún momento pueda parecer, ¿en serio hay tantas cosas así? Dios quiere hacer grandes cosas en nuestra vida. Dios quiere guiar nuestro camino. Pero de todo lo que nosotros hacemos hay una consecuencia. Hoy es el día de decirle al Señor: acuérdate de mí. Si nosotros no le damos la oportunidad al Señor Jesucristo de entrar en nuestra vida, el pecado va a dominarnos a nosotros. Volviendo a la historia de Caín, Génesis capítulo 4 dice que una vez él tiene esta conversación con Dios y Dios le da a entender a él lo que hay en la puerta de su corazón. Le dice, versículo 8, dijo entonces Caín a su hermano Abel: vayamos al campo. Y sucedió que mientras estaban ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¡Wow! Dios se acercó a Caín para hacerle entender. Dios da la milla extra por nosotros. Dios se comunica con nosotros, pero la decisión de nuestras acciones está en nosotros mismos. Desde el inicio, Dios nos ha dado el libre albedrío a cada uno de nosotros. Y yo te pregunto hoy, ¿vas a decidir por Cristo? Hoy es el día de decidir por Cristo. Sansón tuvo la oportunidad de clamar al Señor después de muchos años de haber hecho las cosas mal y ser contestado y ser acordado y ser lleno del Espíritu Santo y hacer más al morir que lo que estuvo en vida. Porque cuando nosotros estamos con Cristo es ganancia. Cuando nosotros estamos con Cristo podremos hacer todo. Cuando nosotros estamos con Cristo podemos ser llenos del Espíritu Santo y poder impactar a otras personas. En medio de nuestra vida tenemos el virus del pecado que nos está acechando en nuestra puerta. Pero hay uno más poderoso que se llama el Señor Jesucristo, que nos dice que no temamos, que nosotros debemos mantenernos agarrados de su mano, que Él nos va a mantener agarrados de su mano derecha y nos dice: no temas, yo te ayudo, como dice Isaías 41:13. Y hoy Dios nos da la oportunidad de liberarnos del virus del pecado, de aferrarnos a Él. Y hoy es el día en que nosotros tenemos que tomar las riendas de nuestra vida y decirle al Señor: Señor, acuérdate de mí. Yo sé, Padre, que hay un virus del pecado, no tan solo de mí, sino de mis hijos, sino también de mi familia, sino también de mis padres, de mis tíos, de mis abuelos, Señor. También hay un virus del pecado el cual me quiere dominar a mí. Pero yo sé que no tan solo ese virus del pecado está a la puerta, sino también está la solución, y esa solución eres tú. Y en el día de hoy yo decido por ti. El Señor Jesucristo te llama hoy y te dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Dios quiere que abras la puerta de tu corazón. Dios quiere que abras la puerta de tus decisiones. Dios quiere que abras la puerta de tu familia para que Él sea el que entre. ¿Cuál es tu decisión? En este momento vamos a permitirle a un joven que va a tener una parte especial. Luego de esa parte especial vamos a tener una oración final por cada una de esas personas, y mediante esta parte especial está sucediendo, yo quisiera que tú puedas meditar, puedas conectarte con el cielo y pedirle al Señor que entre a la puerta de tu vida, que entre a tu casa, para que de esa manera
podamos estar conectados con Él y cuando Él venga a buscarnos podamos ir con Él a morar en las mansiones celestiales. Mira lo profundo de mi corazón, pon a prueba cada pensamiento, y si no te agrada lo que ves, límpiame otra vez. Mira mi conducta y mi razón, hasta la simiente de mis huesos. Y si no te agrada lo que ves, límpiame otra vez. Quiero ser tu alegría otra vez. Limpia mi vida en lo ancho y lo profundo de tu amor. Sumérgeme, condicióname al llamado de tu voz, enséñame y límpiame otra vez. Mira cada esquina de mi habitación, mis motivaciones y mis sueños. Y si no te agrada lo que ves, límpiame otra vez. Quiero ser tu alegría otra vez. Limpia mi vida en lo ancho y lo profundo de tu amor. Sumérgeme, condicióname al llamado de tu voz, enséñame y límpiame otra vez. Vuélveme al deseo de tu santidad. Guíame a tus pies, sobre todo te quiero agradar. Quiero ser tu alegría otra vez. Limpia mi vida, quiero ser tu alegría otra vez. Límpiame lo ancho y lo profundo de tu amor. Sumérgeme, condicióname al llamado de tu voz, enséñame y límpiame en lo ancho y lo profundo
sumérgeme, condicióname al llamado de tu voz, enséñame y límpiame otra vez. Otra vez. Gloria a Dios, gloria a Dios. En este momento vamos a tener una oración, ¿verdad que sí? Como dije antes de la parte especial, que estamos en sintonía con el cielo, abriendo la puerta de nuestra vida, ¿verdad que sí? Al Señor Jesucristo, echando el pecado a un lado, el virus del pecado, teniendo la solución que es Cristo en nuestra vida. Lograremos grandes consecuencias y grandes resultados en nuestra vida. Oramos. Dios y Padre que está a lo más alto de los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre. Agradecidos estamos contigo, Padre, por lo bueno que tú has sido con nosotros. Gracias, Señor, porque explícitamente, Señor, a cada uno de nosotros, tú nos has mostrado que tú estás a la puerta de nuestro corazón, Señor. Señor, también has señalado que el virus del pecado está allí y nosotros estamos conscientes de eso. Y en el día de hoy nos aferramos a ti, Padre, pidiéndote, Señor, que seas tú quien entre en nuestra vida, tú quien entres en nuestra familia, tú quien entres en nuestras decisiones, Padre, para que cuando nosotros estemos contigo, nosotros todo lo podamos hacer. Padre Santo, en el día de hoy, así como Sansón en algún momento dijo, decimos hoy, Señor, Señor, acuérdate de nosotros, Padre. Puede ser que a veces nosotros digamos, ¿en serio? Pero gracias, Señor, porque cada una de las cosas las cuales nos suceden es para protegernos del virus del pecado, del virus de la perdición, Señor. Y en el día de hoy nos aferramos a ti, Padre, implorando de tu bendición en nuestras vidas y pidiéndote que tú sigas protegiéndonos a cada uno de nosotros. También cuida a nuestros familiares donde quiera que estén. No tan solo cuida nuestra área física, sino también cuida también, Señor, nuestra área espiritual, y que tú puedas día a día seguir tocando la puerta de nuestro corazón para que nosotros conectados contigo, cuando tú vengas en gloria, podamos ir contigo a morar en las mansiones celestiales, Señor. Gracias porque estás a la puerta, Señor. Y gracias porque siempre te acuerdas de nosotros. Todas estas cosas te las pedimos y te las agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga grandemente. Para mí ha sido un placer compartir con ustedes y recuerden siempre que Dios quiere protegerte. Gracias, Pastor Shaquille. Se le aprecia un montón, como mi hermano, usted lo sabe. Dios los bendiga mucho. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, me abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Gracias, Pastor Jesús Vega, por traernos esa poderosa promesa de Dios, por traernos palabra de Dios. Gracias a David por la parte especial. Gracias a cada uno de los que ha colaborado para que este culto de adoración sea posible. Yo no sé qué decisión tú vas a tomar hoy, pero hoy yo estoy a la puerta de mi casa. Todavía yo no la he abierto en todo el día. Así que yo en esta hora abro la puerta de mi casa y que entre Dios, que entre Dios. Yo quiero invitarte a que en esta hora tú abras la puerta de tu vida, abras la puerta de tu casa y permitas que Dios pueda entrar. Vamos a tener esta oración final y vamos a orar por el Pastor Jesús Vega para que Dios pueda seguir bendiciendo su ministerio, igualmente a su esposa. Oramos. Dios Todopoderoso, en esta hora de la mañana abrimos la puerta de nuestra vida, de nuestro hogar, de cada uno de los miembros de nuestra iglesia y de aquellos que estén viéndonos a través de Facebook, los que nos estén viendo a través de Zoom, Señor, y suplicamos que tu bendición sea con cada uno de nosotros. Pero en esta hora de forma especial suplicamos tu bendición por el Pastor Jesús Vega, por su esposa, que en todo momento ellos puedan ser utilizados poderosamente. Yo lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios me le bendiga, hermanos. Saludo a cada uno de los que están en Facebook, en Zoom. Que Dios me le bendiga y nos estaremos viendo en la semana. Dios me le bendiga. Gracias, Melanie, por el trabajo que haces.